Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Buenos días, buenos días. En este jueves 8 del mes de abril. Estamos a 8 días del cuarto mes del año. Y la pregunta es, ¿cómo estamos aprovechando el tiempo? La Biblia dice que hay que aprovechar el tiempo porque los días son malos. Eso no quiere decir que los días son malos. Se hicieron malos con el pecado del hombre. Cuando el hombre, Adán y Eva, pecaron, obviamente entró la maldición y ahora la creación está bajo maldición y ahora los días son malos. Pero nosotros lo hacemos buenos cuando le decimos buenos días a alguien, los saludamos, hacemos que sean buenos días. Ese es un saludo. El pastor Vladimiro Monroy nuevamente, desde la oficina pastoral de la Iglesia de Dios, Comunidad Cristiana, en el sur centro de Los Ángeles. Estamos aquí con la gracia de Dios, por la gracia de Dios, llevando el mensaje de la palabra del Señor a todas las personas que nos ven a través de estos medios, que nos escuchan. Amén. Gracias por ello, bendiciones a todos, un saludo muy especial a todos los hermanos, donde quiera que estén, los hermanos de Comunidad Cristiana. Vamos a hacer un pequeño arreglito de última hora que a veces se nos pasa, desconectar el teléfono para que no haya una llamada interrumpida. De cositas que siempre se nos pasan. Bueno, hoy con la alegría, la euforia y todo lo que hay allá en Roma con la elección del nuevo Papa, nosotros estamos aquí dando honra y gloria al Cristo, que merece toda la honra y la gloria y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y que le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria a Dios Padre. Este es el pastor Vladimiro Monroy desde la oficina pastoral, decíamos, de la Iglesia de Dios, Comunidad Cristiana, en el centro de Los Ángeles, en la periferia, en el West de Los Ángeles. Enviando un saludo muy especial a todos nuestros seguidores que nos ven a través de las redes sociales, donde quiera que haya un cristiano o un sediento a la palabra, y ante todo, en cualquier lugar del mundo. Gracias a Dios por estos medios que ahora pues ya no hay distancia, donde quiera que llegue la palabra del Señor, donde llegue esta señal. Hemos tenido en el pasado, como lo hemos dicho, programas de radio y televisión, unos 20, 25 años atrás, y ahí pues se llega hasta donde la frecuencia se paga, hasta donde se puede pagar, se llega. Amén. Pero ahora, gracias a Dios, con estos medios, si les damos el uso adecuado, son un medio poderoso para llevar la palabra del Señor al mundo entero. Muy bien. Así de que un saludo, dije a todos los hermanos de Comunidad Cristiana, donde quiera que se encuentren. El día de ayer por la noche estuvimos velando al pastor Efraín Figueroa, un hombre de Dios, un hombre que dejó huella desde Guatemala, y aquí a nosotros cuando empezamos con la iglesia nos ayudó bastante el pastor Efraín Figueroa. Amén. Anécdotas que nunca se me van a olvidar, y estoy muy agradecido con el pastor Efraín Figueroa. Muy bien, entonces, así de que a todos nuestros seguidores en las redes sociales, un saludo muy especial a mis paisanos, a Ipala, Chiquimula, Guatemala, donde quiera que estén los hermanos, bendiciones, amén, a todos. Vamos a entrar en esta hora en el nombre del Señor a el sermón número 3 de la miniserie El cristianismo desde la perspectiva de Santiago. El cristianismo desde la perspectiva de Santiago. Son 3 sermones. Prácticamente el libro de Santiago pues es pequeño y por lo tanto, aunque pudiera haber más material, pero son 3 sermones que hemos preparado y este es el tercero. La próxima semana estaremos empezando una serie más, todavía no sabemos cuál de las muchas series que ya tenemos preparadas. Vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana.
Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Primeramente, Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas, por todo aquello que a veces hacemos que no te agrada. Pero estamos aquí, Señor, para cubrirnos con tu sangre en el nombre de Cristo Jesús. Si hay un corazón triste donde quiera que se encuentre, si hay una persona que esté atravesando alguna situación, algún problema, que estén enfermos, personas que estén en los hospitales en condiciones muy tristes, o en las cárceles, donde quiera, Señor, o aquellos que han recibido una noticia muy trágica, Padre Santo, bendícele en el nombre de Jesús, fortalécele, Señor, pero que nada interrumpa para que esta palabra pueda llegar a los corazones en el nombre de Jesús. Muy bien. Decíamos, el cristiano y el mundo es el tema de este sermón. El cristiano y el mundo. Miniserie, el cristianismo desde la perspectiva de Santiago, sermón número 3. Y vamos a usar un versículo que dice, versículo 17 del capítulo 4, Santiago 4, verso 17, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El apóstol Santiago, a manera de introducción, marca la diferencia o traza la línea entre Dios y el mundo. En todo hay una línea, ¿okay? Como decimos una frontera, por ejemplo. Y de hecho Cristo en su oración sacerdotal dijo, en el mundo están, mas no son del mundo, refiriéndose a sus discípulos y a todos los seguidores, porque dijo, a los que han de creer por la palabra de ellos. Ahí estamos nosotros. En el mundo están, pero no son del mundo. Amén. Por eso es de que, repito, cuando yo no era cristiano, yo no entendía el lenguaje cristiano. Cosas que se necesita tener la mente espiritual para poder entenderlas espiritualmente. Así que el cristianismo se distingue en su forma de ser, su manera de hablar, sus acciones, en otras palabras. La imagen de Cristo debe ser reflejada en nosotros. En Él se distinguió por su humildad y sometimiento al Padre. Y cuando digo que nuestro lenguaje, porque aunque hoy ya es muy común, hasta gente no cristiana dicen Dios te bendiga, y a veces andan hasta en vicios. Pero ¿de dónde han copiado eso? Pues de los cristianos, de los evangélicos. ¿Por qué razón digo esto? Porque no es de ahorita, que yo ya tengo 74 años y he visto, y antes el saludo era, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y así. Algunos allá en mi tierra dicen, ¿y qué hubo pues? Era el saludo. Pero ahora miro que esta gente que no es creyente usan el Dios te bendiga, y eso lo han aprendido de la iglesia evangélica. Duela a quien le duela, le guste o no le guste, pero ese lenguaje no han aprendido de la iglesia evangélica, porque los evangélicos siempre hemos dicho Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Entonces, decía que la imagen de Cristo debe ser reflejada en nosotros. En Él se distinguió por su humildad y sometimiento al Padre. Y el peor error del hombre sin Dios es la arrogancia, el orgullo y la prepotencia. Todo ello fruto del pecado que comenzó con la caída del hombre. El cristiano, como verdadero hijo de Dios, ya no se guía por él mismo, sino por la dirección del Espíritu Santo. Por eso dice que somos nuevas criaturas, que somos gente nacida de nuevo. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Muy bien, esto es a manera de introducción. Este sermón se divide en 3 puntos. Primero, el orgullo como la principal arma del cristiano. 2, la determinación del verdadero Hijo de Dios. Y 3, el cristiano y la brevedad de la vida. 3 puntos que vamos a estar enfocando en esta mañana. Repito, el orgullo como la principal arma del cristiano, ¿verdad? Y la determinación del verdadero Hijo de Dios, el cristiano y la brevedad de la vida. El orgullo como la principal arma del no cristiano, o sea, el peor enemigo del cristiano, el orgullo, ¿okay? No es la principal arma. Entonces, veamos que el orgullo como la principal arma en contra del cristiano, quise decir, en contra del cristiano, ¿ok? Y aquí vamos a ver, por ejemplo, en Santiago 4, versículos 3 al 4, que dice, pedís y no recibís, porque pedís mal,
para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso está diciendo Santiago, el hermano de Jesús, uno de los hermanos de Jesús, y que también se conocía como Jacob. Y él dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Cuántas veces nosotros también le pedimos a Dios cosas que tal vez nos van a hacer daño, o no las pedimos en la manera como debe de hacerse, de una forma caprichosa? Amén. Pero cuando lo pedimos al Señor, le pedimos diciendo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, ahí ya cambian las cosas. Entonces nos estamos quitando nosotros, nos estamos despojando nosotros y dejamos toda la gloria y la honra al Señor. ¿Okay? Entonces, Santiago se dirige a los creyentes que se quejaban de que no recibían respuesta a sus oraciones. A todos nos ha pasado. A veces oramos y no hay respuesta, ¿verdad? Y algunos incluso se han ido hasta el mundo, han dejado de ser creyentes cuando ven que Dios no contesta sus oraciones. Pero es que Dios conoce nuestras debilidades y sabe que si aquello que le pedimos no va a ser de beneficio para nosotros, pues no lo va a dar. Obviamente no lo va a dar, sino va a ser de beneficio para nosotros. ¿Okay? Entonces, porque Él conoce. En la iglesia hemos tenido gente en el pasado que dice, hermano pastor, ore por mí porque ya no quiero trabajar de noche, yo quiero trabajar de día. Es un ejemplo, ¿no? Para poder venir a la iglesia. Se ora, al rato está la respuesta, el testimonio de que ya le cambiaron de turno, que cambió de trabajo. Pero ahora que trabaja de día, ahora agarra un part-time, un trabajo de tarde. Y entonces ¿para qué se oraba? Entonces, por eso es que Dios a veces no siempre contesta las oraciones, porque conoce nuestras peticiones, como el ejemplo que siempre decimos, cuando estábamos en nuestro país, en la iglesia había gente que pedía oración porque se iban a venir a Estados Unidos para poder llegar, pasar aquí, tanta cosa, y ofrecían tantas cosas. Y sí, llegaban, y aquí cambiaba la cosa. Yo vi muchos creyentes que yo conocía de mi país, cuando vine aquí, que allá eran líderes, eran diáconos, eran presidentes de esto, del otro, eran hasta predicadores, y se vinieron para acá, pues. Y cuando los venimos a ver aquí, como decía mi primer pastor, eran cadáveres espirituales. Aquí se empezaron a involucrar en trabajos de día, trabajos de noche, lo que no, en vez de mandar dinerito para su tierra o hacer ahorros o algo, ahí con grandes carrones de lujo, y aunque no importaran que estuvieran viviendo en condiciones en apartamentos que pues tal vez hasta 5, 10, 7 personas, 8, un pequeño apartamento, pagando renta barata, durmiendo en el piso, durmiendo en sillones, pero tiene los grandes carros de lujo. Entonces, pues Dios sabe, y tal vez la familia aguantando hambre, sufriendo en su país. Otros aquí se hacían de otras mujeres o las mujeres de otro hombre y destruían los hogares. Entonces, por esa razón es que no siempre Dios contesta las peticiones, porque sabe que no estamos quizás lo suficiente preparados para ello, ¿no? ¿Okay? Entonces, y ya en el tiempo de Santiago, dice, la gente se quejaba porque Dios no contestaba sus oraciones. De seguro habían cristianos que se habían mezclado mucho con el mundo. Y se asume también que el apóstol hable figuradamente. Es posible que haya estado también hablando figuradamente cuando habla de guerras y pleitos extremos en la introducción, cuando hablamos al principio. Así que por lo grave de las acusaciones, algo de cierto tenía que estar pasando en la iglesia primitiva a la cual el apóstol Santiago se dirige. Amén. Entonces, vemos nosotros, por ejemplo, que Pablo dice que en una casa grande hay vasos para honra y vasos para deshonra. Eso siempre va a haber. Para aquellos que hablan de que la iglesia aquí, que yo para ser cristiano así como son estos, mejor yo no soy nada, por algún mal testimonio que vieron de una persona, pero no es toda la iglesia, no es toda la congregación. El problema es cuando se generaliza, ¿ok? Porque sí, siempre hay una oveja negra, en todo siempre hay una oveja negra que da mal testimonio.
pero eso no quiere decir que todo el pueblo de Dios. Y entonces el apóstol les recuerda el celo del Espíritu acerca de sus hijos. Y les recuerda que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Ok? Y por eso decía que el orgullo como la principal arma en contra del cristiano. ¿No? En contra del cristiano. ¿Ok? Le recuerda que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Muy bien. Vamos a entrar al segundo punto. Dice la determinación del verdadero Hijo de Dios. Y en los versículos 7 y 12 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Qué bonito eso, ¿verdad? Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Así que todo lo que tenemos que hacer es darle toda la gloria al Señor. El mismo Cristo dio el ejemplo antes de ir a la cruz, antes de entregarse. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no sea mi voluntad, hágase la tuya. Y en todo vemos nosotros, en todo el ministerio de Jesús, el sometimiento a su Padre. Nosotros los cristianos también debemos someternos a Dios en todo, darle la honra y la gloria. Por eso decimos que el mismo apóstol Santiago dice que la salvación no es por obras, ¿verdad? Y en todo vamos a ver en todo el Nuevo Testamento que la salvación no es por obras, es por fe. Ahora, y si hacemos obras, claro que si antes hacíamos obras para alcanzar algún favor de Dios, porque obviamente así lo interpretábamos, entonces ahora hacemos como producto de nuestra salvación, en gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros, porque de gracia hemos recibido, de gracia damos. Entonces Santiago llama a ejercer la humildad y someterse a Dios y purificar los corazones, purificar sus corazones, y también les recuerda la reciprocidad de Dios. Si ellos se acercan a Él, Él se acerca a ellos. La reciprocidad de Dios. ¿Okay? Si nosotros le buscamos, Él va a estar. ¿Okay? La gracia de Dios siempre será más fuerte que el pecado, y por eso Él sale en nuestro rescate. La gracia de Dios siempre será más fuerte que el pecado. Porque el pecado siempre llega sutilmente, ¿verdad? No es que va a llegar así, sino que va tratando, va con sutileza, y poco a poco la gente o la persona se va descuidando espiritualmente, y entonces ahora empieza a ver lo que antes, los defectos que antes no veía, ahora lo mira. Ahora comienza a ver las cosas que antes no veía dentro de la iglesia, ahora las mira. Porque ya su mente ya está enferma, ya está prejuiciada, porque es el trabajo de Satanás a través del pecado. Pero dice que en Cristo nuestra risa se convierte en lloro y nuestro gozo en tristeza, y el Señor nos exaltará. Amén. Humillados delante del Señor y Él los exaltará. Entonces su risa se convierte en lloro y su gozo en tristeza, y el Señor los exaltará. ¿Okay? Dios siempre está al pendiente de nosotros, de sus hijos. Para nosotros, para Él, nosotros somos su especial tesoro. Para Dios nosotros somos la niña de sus ojos. Aleluya. Para Dios nosotros somos todo. Amén. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el gran amor de Dios. ¿Okay? El gran amor de Dios. Entonces, ¿qué más podía hacer Dios por nosotros si ya lo hizo todo? Enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. ¿Qué más podemos pedir si a Dios lo hizo todo? Muy bien, el tercer punto de este sermón dice el cristiano y la brevedad de la vida. Y mire lo que dice Santiago en el capítulo 4, versos 13 al 17. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un tiempo y luego se desvanece.
En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, si el Señor quiere. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que la iglesia primitiva, a la que el apóstol Santiago se está dirigiendo, pues no era diferente a la de hoy. No era diferente a la de hoy. Porque el hombre, de que el hombre es hombre, de que tiene uso de razón, siempre es inclinado al mal. Dios se lamenta cuando ya en el diluvio dice Dios, arrepiéntome de haber hecho al hombre, porque en el corazón del hombre solamente hay designios de maldad. O sea, Dios, la palabra arrepentimiento no existe en Dios, pero se interpreta como cambio de parecer. Dios cambia de parecer cuando ve nuestras actitudes. Entonces, y así vemos, por ejemplo, el caso de Sodoma y Gomorra, que es tan sonado, como la maldad se había extendido hasta lo más, ya lo más bajo. ¿Sí? Y Dios tuvo que intervenir. Entonces la sociedad, la iglesia del tiempo de Santiago, no difiere la de nosotros, de hoy día. Porque en todo tiempo, para nosotros cuando éramos jóvenes decían, no, mi papá está hecho a la antigua, yo ahora soy de lo moderno. Ahora nuestros hijos dicen lo mismo de nosotros. Y los hijos de nuestros hijos van a decir lo mismo. Porque en todo tiempo siempre ha habido cosas modernas para los de esa época. Amén. Y antiguas para los también de la misma. En todo tiempo ha habido. ¿Okay? Entonces, por eso es de que todo lo que tenemos que hacer es vivir para la gloria del Señor, dar gracias a Dios, aún por lo más mínimo, por lo más sencillo, dar gracias a Dios. ¿Ah? En primer lugar debemos dar gracias a Dios porque amanecimos con vida hoy. ¿Cuánta gente ya no tiene esa dicha? ¿Cuántos ya partieron a la eternidad sin Dios y sin esperanza? ¿Cuántos están en condiciones, como dije al principio, en cárceles sufriendo? Otros quizás en hospitales en condiciones muy críticas, muy tristes. Y otros ya partieron sin Dios y sin esperanza. Y ya no hubo oportunidad. Porque déjame decirte que mientras el hombre viva, tiene la oportunidad hasta el último instante de su vida. Hasta el último segundo de su vida, el hombre tiene oportunidad para echar mano a la vida eterna, y siempre ponemos el ejemplo de los ladrones, uno se salvó y el otro no. El ladrón que se salvó aprovechó el último instante de su vida, y Cristo no le dijo que tus familiares tengan rezos, que tus familiares tengan esto, que tu familia otro, sino que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lo que tú no hagas por ti, nadie lo va a hacer por ti. Nadie va a hacer lo que tú no hagas por ti. Eres tú el responsable de tu salvación, eres tú el responsable de tu alma, y eres tú el que tienes que buscar de Dios. Amén. Muy bien. Entonces, por eso dice que, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, los ricos confiaban en sus éxitos empresariales y se creían dueños del futuro. Constantemente oímos personas que se jactan que porque tienen dinero, porque han hecho esto, y creen ellos que son dueños hasta del mundo. Y de ahí yo siempre la anécdota que mi papá siempre lo decía del rico que se creía muy poderoso porque tenía dinero y humillaba a quien quisiera, se presentaba, él lo humillaba. Y un día un zancudo lo picó o lo mordió. Y la mordedura de ese zancudo se le salió una temperatura terrible, y a los 3 días se murió. Y mi papá siempre decía, el hombre rico y poderoso, que un zancudo lo mató. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Por eso decimos, nosotros no podemos saber qué va a pasar en los próximos 5 minutos. ¿Quién puede asegurar lo que va a pasar en los próximos 5 minutos? Mucho menos en las próximas horas o en los días siguientes. Todo lo que hacemos lo hacemos por fe en el nombre de Jesús y confiando y creyendo. Pero de ahí la necesidad de estar preparados espiritualmente, porque no sabemos el día que el Señor venga por nosotros o venga por su iglesia. No sabemos. Hemos visto gente que tal vez 1 hora, 2 horas platicamos con ellos riéndose y todo, y al rato ya no están.
murieron, tal vez en un accidente, o quién sabe, aquí han pasado casos de personas que han estado tal vez haciendo una llamada telefónica, qué sé yo, y de repente un balazo que no era para ellos, era para alguien más, le cayó a ellos. Y hay la necesidad de estar preparados, porque no sabemos el día ni la hora. Amén. Y los ricos se jactaban de sus riquezas, confiaban en sus éxitos empresariales, se creían dueños del futuro. Si sus planes hubieran sido conforme al plan de Dios, el apóstol se los hubiera aprobado de cualquier manera. Pero no, ¿qué? Los ricos confiaban en sus éxitos. La riqueza no es mala. ¿Quién ha dicho que la riqueza es mala? Si en el pueblo de Dios hay gente rica, hay millonarios en el pueblo de Dios, pero que en todo le dan la gloria al Señor, en todo. Y sus riquezas también usan para que la iglesia del Señor crezca, para que la iglesia del Señor se extienda. Siempre ha habido ricos y también hay gente pobre. Y eso pasaba que la riqueza, dije, no es mala, es un medio para crear fuentes de trabajo. Y el Señor mandó a buscar primero el reino de los cielos. Uno de los versículos favoritos que los que me conocen, me escuchan, saben que yo siempre hago referencia a Mateo 6:33. Y ese versículo siempre lo digo que fue el versículo que usó el pastor Guillermo Paredes cuando nos unió en matrimonio con mi esposa, un 21 de diciembre de 1974. Ahí sentados nosotros, ya casados, el pastor predicó sobre Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y esos versículos siempre lo tengo en mi mente. Y cuando han venido situaciones difíciles en nuestra vida, en nuestro matrimonio, difíciles, en todo el sentido, en todas las áreas. Yo me recuerdo de cuando el pastor, yo miro hacia esa noche, cuando el pastor predicó sobre Mateo 6:33. Por eso es que a veces he dicho muchas veces que hoy con la gente, lo moderno, cuando nos ha tocado casar a alguna pareja, los novios ya no quieren predicación. Ellos están urgidos en que haya matrimonio, que haya casamiento, que haya comida, y se toman las fotos, videos y todo, pero no quieren que haya predicación. Y si acaso que el pastor predique así unos 2-3 minutos, hasta algunos me han dicho que los amigos se van a sentir incómodos, y no es ese el medio, pues. Si eso se trata, para los cristianos, todas tribunas es para aprovecharla, para predicar el mensaje. Si son matrimonios, si son bodas, si son quinceañeros, si son funerales, como el que estuvimos ayer, por ejemplo, la predicación que dio el pastor Francisco ayer en el velorio, hermano Efraín Figueroa, un mensaje evangelístico, porque eso se trata. Pero a veces no es que se van a sentir incómodos mis invitados, de eso se trata, la predicación del evangelio. ¿Okay? No se trata de incomodar, sino que somos responsables de dar el mensaje a las personas, porque en las bodas, en las fiestas, en los cumpleaños, en los matrimonios, en las bodas o en las funerales, ahí hay gente que nunca va a llegar a la iglesia, que nunca ha llegado, y es oportunidad, darle el mensaje, que escuchen la palabra. Amén. Entonces, pero dije que la importancia de darle el primer lugar a Dios sobre todas las cosas. Al rico que se confiaba en sus riquezas, Dios le dijo que esa noche pedirían su alma. Así le dijo el Señor: de cierto, esta noche vienen por tu alma, y lo que has acaparado, ¿de quién será? Porque él dice que entró y vio sus graneros, dice, llenos, y vio toda la provisión, y dijo: alma, gózate, porque muchos bienes tienes y para muchos días. Es lo que pasa con los ricos también, que no tienen a Dios en su corazón. Y Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has acaparado, ¿quién será? ¿Y cuántas veces hemos visto, por ejemplo, situaciones que aquellos hombres se han fajado trabajando,
tal vez con sus esposas, y al final, si no han aprovechado lo que han trabajado, y al final tal vez los yernos, las nueras le dan hasta mal uso a lo que los suegros dejaron. Esa es la realidad. De ahí el dicho que dice: nadie sabe para quién trabaja. ¿Okay? Pero si no quiere decir que no nos esforcemos. Dios nos ha llamado a prosperar. Como cristianos nosotros debemos prosperar, vivir una vida digna como hijos de Dios. Dios no quiere que sus hijos anden mendigando las bendiciones. Dios no quiere que sus hijos anden ahí siendo la vergüenza del evangelio. Dios quiere que sus hijos tengan una vida digna. Que si tenemos un trabajo, un empleo, que Dios nos dé otro mejor empleo. Que si tenemos un carrito viejito, que Dios nos dé uno más nuevo, ¿verdad? Que si tenemos un apartamentito, estamos viviendo un cuartito ahí, pues que Dios nos dé un apartamento con más facilidad, con más comodidad, o una casa. Eso es digno para los hijos de Dios. El problema está cuando se ponen los ojos en las riquezas, cuando se ponen los ojos en lo material. Ahí está el problema, y se deja a Dios por un lado. Y se nos olvida que el que nos da la fuerza, que nos da la capacidad, que nos da la inteligencia, que nos da la sabiduría es Dios. Y como dije, si Dios quiere, mañana no amaneces en este mundo. ¿Y dónde queda entonces? Por eso dice que hay que dar gracias a Dios en todo. Y ese es el mensaje del apóstol Santiago. El capítulo termina diciendo: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Con eso termina Santiago: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Y en conclusión, la vida del creyente, decía, debe distinguirse entre la mundanalidad y la cristiandad. Dos términos: mundanalidad y cristiandad. El que cuente todos los valores eternos. No es malo prepararnos, decía yo, para vivir una vida digna aquí. No es malo prepararnos. Pero el problema está cuando nos preocupamos por este mundo, solamente por este mundo y nada más por este mundo. Pero nosotros los cristianos nos preocupamos más por los valores eternos. Lo que va a permanecer eternamente. El Señor puso el ejemplo cuando dijo que hagamos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones minan ni hurtan. Tesoros en el cielo. Entonces, Dios le prometió a Caleb en el Antiguo Testamento las bendiciones de arriba y también las de abajo. O sea, mientras viviera en esta tierra iba a vivir dignamente. Nosotros, mientras vivamos en esta tierra, Dios quiere que vivamos dignamente. Dignamente. Amén. Dignamente. ¿Por qué? Porque somos embajadores del cielo. Y que todo lo que Dios nos da, que sea para el servicio de su obra. El servicio de su obra. Que si tenemos un carrito, lo usemos para llevar hermanos, para invitar hermanos a la iglesia. Porque se dan casos de hermanos que no quieren, solo ellos, para ellos quieren todo. Pues si te da ese carro, Dios te lo da, es para que tú invites al vecino, al amigo que no tiene transportación y llevarlo a la iglesia. Esa es la bendición. Amén. Aleluya. Que cualquier bendición que Dios te dé, que la pongas al servicio de los más necesitados. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios... Y por eso es de que en estos 10 años estamos hablando, predicando sobre la visión 2434 de la región suroeste de la Iglesia de Dios, en el cual se habla de formación, que es discipulado, evangelismo, las buenas nuevas de salvación, revitalización, que es como vitaminarnos espiritualmente a nosotros, incidencia social, ayudar, servir a los necesitados. Nosotros a veces también, creo que cada 2 meses lo hacemos, salimos a limpiar calles, nos ponemos nuestros uniformes y vamos limpiando calles, dando testimonio que estamos sirviendo a nuestra comunidad. Amén. O llevamos comida a lugares donde hay necesidad. Eso es lo que Dios nos manda hacer. Pero nunca, aclaro ya para terminar, nunca es para que Dios perdone nuestros pecados. Esa es la enseñanza errónea de la iglesia tradicional. Enseña la salvación por obras. Yo estaba hace muchos años, creo que fue como por el 88, 89,
en la ciudad de Calexico, California, pegadito a Mexicali, a la frontera con México. Habíamos ido a traer un muchachito de 14 años que se había venido siguiendo a su mamá. Su mamá trabaja aquí en Estados Unidos, era miembro de nuestra iglesia. Y el muchachito venía para buscando a su mamá y se vino por todo México, cruzó todo México, lo agarró en la frontera, lo agarró migración con una menor de edad, lo tenían con menores. Y fuimos y pagamos la fianza. Por supuesto la hermana nos dio el dinero, pagamos la fianza y fuimos a traerle. Y ahí estaba un sacerdote. Yo, perdónenme, yo no estoy criticando porque me han dicho que yo critico. No, yo lo que digo lo hago de una manera constructiva, porque hay crítica constructiva y crítica destructiva. Y estaba un sacerdote muy conocido. Ahí había un calorón como 120 grados, había aire acondicionado, una traila enorme que tenía la oficina, las oficinas de inmigración. Muy reconocido. Y hacía cosas muy buenas, porque este sacerdote, a las personas que no tenían quien respondiera por ellos, y los agarraba a migración, de donde no sé qué hacía, pero les pagaba la fianza y los buscaba trabajo. ¿Acaso no es digno eso? Claro que es digno. Claro que es digno de reconocer. Y yo estaba haciendo lo mismo con el niño nosotros, que en lo que lo fueron a traer, para que ya traerlo nosotros para Los Ángeles, y yo practicando con él, y él todo lo que hacía, la gente lo respetaba. Decía, yo lo hago para que Dios me perdone mis pecados. Así lo dijo, lo tengo tan presente. Obviamente yo no me iba a poner a contradecirle al sacerdote, no me iba a poner a contradecirle porque pues no era el momento. Y además de eso teníamos que venirnos, había que trabajar al día siguiente, eran como las 2 de la tarde. Estábamos a unas 4 o 5 horas de Los Ángeles. No habíamos desayunado ni almorzado. Habíamos salido de madrugada. Entonces, pero entre mis dentro dije, yo no lo hago para que Dios me perdone mis pecados, sino porque ya me los perdonó en la cruz del Calvario. Esa fue la gran diferencia. O sea, esa no es crítica, eso simplemente es aclarar, ¿verdad? Decir las cosas como son. ¿Okay? Por eso dije al principio, ahorita me imagino que ya antes de la transmisión estaban en las noticias ahí esperando. Me imagino que ahorita a estas alturas ya se sabe quién es el nuevo Papa. Sin embargo, pues ojalá, ¿verdad? Porque hay que reconocer que son autoridades, pero por el otro lado también debemos reconocer que el único vicario de Cristo es el Espíritu Santo en la tierra. El representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Eso es, no hay, ahí sí que no hay de otra. El representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. El Papa es el líder de la Iglesia Católica, que tiene una influencia poderosa en el mundo, se reconoce, ¿okay? Que es jefe de Estado, porque el Vaticano es un Estado, como hablar de Guatemala, de El Salvador, de Estados Unidos. Todo eso se reconoce, ¿okay? Pero de ahí a que sea salvo, si no acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, el único medio de salvación, ¿okay? El único medio de salvación, pues no se garantiza, ¿verdad? Así como el que murió, solamente Dios sabe, ¿okay? Pero nosotros como cristianos tenemos que predicar la palabra. Yo sé que a muchos tal vez no les parece, dicen que porque les criticamos, no es crítica. Y si acaso se toma como crítica, tomémoslo como crítica constructiva y no destructiva. Porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Todas las cosas yo no las entendía cuando no era cristiano. Yo no las entendía. ¿De dónde sacan los evangélicos que son salvos? Si justos en el mundo decían ni aún uno. Eso yo lo decía. Yo no entendía eso. Hasta que vine a Cristo y ahora entiendo todo. Muy bien. Ese ha sido todo este mensaje de esta mañana. Vamos a hacer una oración, pero antes queremos preguntar si algún corazón, una persona quiere entregarse a Cristo. Si no tienes la seguridad de tu salvación en cualquier lugar donde te encuentres, donde escuches esta transmisión, si tú sabes que si mueres en 5 minutos, no sabes a dónde va tu alma, pues este es el momento de venir a los pies de Cristo. Así es, Señor Jesús,
perdone mis pecados, te recibo en mi corazón, así de fácil. No tienes que ir al Google, no tienes que ir a un diccionario, una enciclopedia para buscar palabras bonitas o elocuentes. Siempre que lo digas de corazón, tu vida está en un giro de 180 grados y tu vida nunca será la misma. Todo lo que tienes que hacer es buscar una congregación cristiana donde crecer, donde seas discipulado. Si no sabes cómo hacerlo, nosotros te podemos orientar. Y si vives en el área de Los Ángeles, estamos en el 430 al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina de la calle 21 igual. Ahí estamos, nuestros servicios son martes y viernes, 7:30 de la noche, domingo a las 10 de la mañana. Tenemos una hora de estudio bíblico, discipulado, lo que se conoce como escuela dominical, donde los niños van a su maestra, a sus aulas, los jóvenes en su lugar también, los ancianos en su lugar, y tenemos clases en los departamentos, y luego se regresa ya al culto general. Amén. Y el día lunes tenemos escuela de teología, más comúnmente conocido como Instituto Bíblico, donde vienen pastores a estudiar con nosotros, líderes de otras congregaciones, y tenemos estudiantes también en otros estados, como Massachusetts, como en Texas, en New Jersey, en México, en Baja California, en Guatemala, a través de en línea que leamos o por Zoom. Así que estamos haciendo lo que podemos hacer en el nombre del Señor. Muy bien, así es de que vamos a estar dando gracias a Dios en esta mañana. Pero antes, repito, si alguna persona ha sentido y ha hecho esa oración, pues vamos a estar orando en el nombre de Cristo por esas personas. Padre, en el nombre de Jesús, cualquier persona que en este momento, Señor, se esté entregando a ti, que haya escuchado esta palabra o que la va a escuchar en el transcurso del día o la semana, pero que esta palabra no regresa vacía, porque hay promesa que no regresa vacía. Que esas personas, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, que si no los podemos ver aquí en la tierra, quizás, o a lo mejor sí, pero que en el cielo nos encontremos con ellos. Aleluya, va a ser el gozo más grande, esa bendición. Si hay enfermos en este momento, sana a los enfermos, bendice a los hermanos que están, quizás personas que están en las cárceles en condiciones tristes, aquellos que han perdido familiares, bendíceles en el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Y así que, por fe, creemos en que esta palabra no regresa vacía. Tenemos con nosotros al pastor Juan López. Dice: Dios le bendiga, mi amado hermano, bendiciones, amén. Froilán Vides, nuestro líder juvenil y también líder de alabanza, bendiciones. Nuestra hermana Cruz Garay, también bendiciones. Y a ver quién más aquí, a Carlos Montano. Dios le bendiga, hermano Carlito, se le recuerda mucho aquí, amén. Saludos a su familia. El pastor Otoniel Cermeño, bendiciones. El doctor Otoniel Cermeño, bendiciones, amén, amén. Y vamos a ver quién más está conectado. Daniel y Mercio Orellana se conectaron al principio, los conozco, son personas que sirven al Señor arduamente. Y ahí tenemos, hermana Mercy, la escuela de teología esperándole. La otra vez me pidió información, ahí estamos esperando, amén. Tenemos también Cruz Garay, ya lo dijimos, Efraín Olivero, bendiciones. Aleida Hooper, Dios le bendiga, hermana Aleida, siempre la recordamos a usted. Victoria Monroy, mi hermana en Guatemala, amén. Dios te bendiga. Y a todos aquellos que a última hora a veces se conectan, bendiciones en el nombre de Jesús. Repito, el tema de este sermón que predicamos, el cristiano y el mundo, de nuestra miniserie, el cristianismo desde la perspectiva teológica del apóstol Santiago. La próxima semana comenzaremos una serie más de todas las series que tenemos preparadas para predicar a través de estos medios. Un saludo de parte de mi esposa, quien está pendiente de la cámara. Dios le bendiga, bendiciones, y hasta el domingo, después a eso del mediodía del templo. Antes que nada, www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org es el website de nuestra iglesia, nuestro ministerio. En YouTube también, bajo este nombre, Vladimiro Monroy, Iglesia Comunidad Cristiana. Y así que bendiciones y hasta la próxima.